Muy bien, muchachos, ahora continuamos con el tema de tiro parabólico oblicuo. Este tipo de tiro parabólico pues se caracteriza porque tiene un ángulo de disparo, o sea, aquí el disparo tiene una elevación, así que con este ángulo de disparo pues es lo que hace que el proyectil describa una parábola completa. En la primera mitad del movimiento el experimenta un movimiento hacia arriba y hacia enfrente, y la segunda mitad pues un movimiento hacia enfrente y hacia abajo. Es decir, es una combinación de tiro vertical y movimiento rectilíneo uniforme. Es un objeto lanzado hacia arriba, pero al mismo tiempo va a tener un avance constante, digamos, en una dirección horizontal. Entonces la combinación de estos movimientos, como lo habíamos dicho, es movimiento movimiento rectilíneo uniforme en, el, en la dirección X y tiro vertical en la dirección Y. Bueno, entonces aquí el disparo tiene un ángulo de elevación. Entonces si sacamos esta inclinación hacia afuera del dibujo, tendríamos que la velocidad inicial, que es la velocidad de disparo, tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje horizontal. Entonces, si, si nosotros descomponemos esta velocidad en dos componentes rectangulares, ¿qué es eso? Bueno, como es un disparo inclinado, significa que esto lo podemos representar como una componente o parte horizontal y una parte vertical. En otras palabras, quiere decir que este objeto está siendo movido hacia enfrente y hacia arriba al mismo tiempo. El resultado, pues, es la velocidad inclinada que tenemos acá. Entonces, estas dos partes o componentes son importantes en el formulario que vamos a ver ahorita. Entonces, se le llama componentes rectangulares del vector velocidad. ¿Por qué rectangulares? Pues porque aquí tenemos un ángulo recto, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo obtenemos el valor de estas partes o componentes de la velocidad inicial? Pues recordando la relación de coseno y seno, ¿no? De un ángulo agudo, de un triángulo rectángulo. Si nosotros tenemos señalado este ángulo agudo, entonces el coseno de este ángulo sería cateto adyacente de hipotenusa, sería entonces la componente horizontal de la velocidad inicial, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que se llama velocidad inicial. Así nos quedaría de esta manera despejado. Esta velocidad inicial pasa multiplicando por acá y tendríamos esta formulita. Con esto vamos a poder encontrar esta componente, esta parte de la velocidad inicial, ¿no? Que es la componente horizontal. Si usamos la otra relación, seno de un ángulo, recordando que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pues aquí sería el cateto opuesto de este ángulo, pues es la componente vertical, ¿no? De la velocidad inicial, o sea, B y Y, sobre la hipotenusa, porque la hipotenusa es el BI, ¿no? El vector velocidad inicial. Entonces nos queda la relación de esta manera, la velocidad inicial pasa multiplicando y nos va a quedar la formulita esta. Así que con estas dos formulitas o estas dos relaciones podemos encontrar las dos componentes rectangulares en las que se puede descomponer un vector inclinado, ¿no? En este caso, recordando que la velocidad es una cantidad vectorial, es un vector. Así que estas dos formulitas van a ser importantes. Se le llama alcance, digamos, a la distancia máxima que va a recorrer el proyectil una vez que es disparado. Le llama el alcance, la máxima distancia horizontal que alcanza, que alcanza el proyectil. Bueno, entonces, en cualquier momento de su trayectoria, podemos nosotros conocer qué distancia ha recorrido en una dirección vertical y qué distancia ha recorrido en una vertical y horizontal, ¿no? Entonces, esas dos distancias pues vienen siendo las coordenadas del vector posición. Es decir, con esas dos distancias podemos localizar en cualquier instante dónde se encuentra el proyectil, o sea, XY. O sea, XY deben ser las coordenadas del proyectil en cualquier instante. ¿Y qué es? Bueno, pues la X pues es la distancia horizontal que ha avanzado y la Y es la altura que lleva en ese momento, ¿no? Recuerden que este objeto va subiendo. En la primera parte de la parábola pues tenemos que una velocidad de ascenso, ¿eh? Y la velocidad en X, esta velocidad inicial en X,
esa es constante en toda la trayectoria. La que va a variar pues, va a ser la velocidad en Y. O sea, esta velocidad en Y pues realmente es la velocidad final en Y, ¿no? Entonces la vamos a poder obtener con las fórmulas que vamos a ver ahorita, que son las fórmulas de tiro vertical. Muy bien, muchachos, vamos a establecer las fórmulas. Como les decía, el tiro parabólico oblicuo es una combinación de tiro de movimiento rectilíneo uniforme en una dirección horizontal, es decir, que el proyectil en esta dirección se mantiene una velocidad constante. Y el otro movimiento de tiro vertical es en el eje Y o eje vertical, ¿no? Entonces, la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme que tenemos pues es esta, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo o desplazamiento sobre tiempo. En este caso la velocidad en X pues es la velocidad inicial, la componente horizontal de la velocidad inicial, o sea, la v y x, o sea, esta que está acá. Pero como es constante, en todo momento esta parte de la velocidad en todo momento va a ser la misma, ¿no? Así que la vx, la velocidad inicial en x es igual a la velocidad, la componente x, la velocidad en cualquier momento es constante, así que la vamos a representar como vx. Es igual a distancia sobre tiempo, la distancia es x, ¿no? La distancia que lleva el proyectil horizontal en cualquier momento es x. Bueno, entonces así quedaría la formulita formulita del el eje X o la dirección horizontal. En la dirección vertical tenemos estas tres fórmulas de tiro vertical, si recuerdan. Entonces dice altura es igual a velocidad inicial por tiempo más g por t cuadrado sobre 2. Entonces, aquí como el disparo de tiro vertical siempre es hacia arriba, entonces siempre es hacia arriba, de aquí podemos establecer que la g pues va a ser negativa, ¿no? Porque el disparo siempre es hacia arriba. Acuérdense que hacia arriba la aceleración de la gravedad es negativa, se va desacelerando el objeto, por lo tanto de una vez le podemos poner menos aquí. A la fórmula la fórmula donde aparece la g, al ser negativo sería más por menos, se nos quedaría menos en este término. Este otro término también sería menos, ¿verdad? Más por menos menos, sería menos aquí y menos acá, ¿verdad? Así que cuando sustituyamos el valor de la g, pues simplemente lo vamos a poner 9.8 metros sobre segundos cuadrados y ya no nos preocupamos por el signo porque ya se lo incluimos aquí en la fórmula. Bueno, en esta fórmula pues le poníamos más y le poníamos el signo menos cuando era hacia arriba y cuando el disparo era hacia abajo pues era positivo, pero aquí el disparo es hacia arriba, por lo tanto es negativo, negativo, negativo este signo. Bien, entonces la velocidad neta, o sea, para encontrar la velocidad total en cualquier instante, pues sería la misma que usamos para tiro parabólico horizontal. Es decir, el triángulo de velocidades sería siempre así, ¿no? Entonces, si va hacia arriba, pues el objeto, pues estamos hablando de la velocidad neta, combinamos la velocidad de avance y la velocidad de ascenso, si es cuando va hacia arriba y cuando va hacia abajo, pues esto sería para abajo, ¿eh? Entonces, es el triángulo de velocidades, igual que en el tiro horizontal, nos quedaría de esa manera. Muy bien, entonces las fórmulas, pues aquí las tenemos. Aquí tenemos las fórmulas que dedujimos hace un momento, ¿no? Aquí están. Pero aquí tenemos otro formulario que nos va a ser de mucha ayuda para hacer cálculos más directos. Aquí ya se involucran algunas identidades trigonométricas. Se deduce de este mismo formulario, pero aplicando algunas identidades trigonométricas. Ya saben que cuando hay algún ángulo, pues es posible utilizar la trigonometría también para resolver problemas. Entonces, la primera fórmula se refiere al alcance. ¿Qué es el alcance? Pues es la distancia horizontal máxima que puede recorrer el proyectil, ya lo habíamos dicho. H es la máxima altura, o sea, es la distancia vertical exactamente a la mitad de la parábola. Es la máxima altura la máxima elevación que tiene el disparo, se puede obtener directamente con esto. El alcance máximo, ¿cuándo se da el alcance máximo? O sea, el máximo alcance que podemos imprimirle a un tiro parabólico oblicuo es cuando el ángulo de disparo es de 45 grados. Entonces, teníamos que, si el ángulo es de 45 grados, se obtiene un alcance máximo aquí. Si el ángulo es
menor a los 45 grados tendríamos que una menor elevación y un menor alcance. Si fuera superior a los 45 grados se eleva más, pero tenemos un menor alcance y una mayor altura, o sea, entre mayor sea el ángulo de disparo, se va reduciendo el alcance y va aumentando la altura. Entonces, aquí el alcance máximo se obtiene para un ángulo de disparo de 45 grados específicamente. Si no hay un problema nos piden eso, si no hay algún problema nos dicen que el ángulo de disparo es de 45, entonces vamos a obtener el alcance máximo. Entonces esta fórmula de alcance máximo pues es la misma de acá. Nada más que si como el ángulo es de 45 grados, pues aquí sería 2 teta, sería 2 por 45, sería 90. Aquí sería seno de 90, entonces el seno de 90 es igual a 1. Por lo tanto la fórmula nos queda de esta manera. Es una forma de simplificar nada más cuando sea el caso del ángulo de 45, pues la podemos usar directamente así la fórmula. Solamente cuando el ángulo es de 45 grados. Y la última fórmula, Tb', pues se refiere al tiempo total en el aire, o sea, todo el tiempo que permanece el proyectil en el aire, es decir, el tiempo que tarda en subir y bajar, ¿no? Todo el tiempo que permanece en el aire se puede obtener directamente de esta manera, ¿no? Entonces, esas serían las fórmulas y pues aquí les agregué lo que representa cada una de las letras para que lo tengan ahí presente a la hora de resolver los problemas. Hay que entender cada componente, digamos, de este movimiento. Entonces, vamos a pasar a resolver problemas. Muy bien, problema número 1. Tenemos un jugador de fútbol lanza una pelota con un ángulo de 25 grados y le imprime una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Y tenemos aquí 4 preguntas. Una es, ¿cuál es el alcance máximo logrado por el disparo? Y B, ¿cuál es la altura máxima? ¿Cuál es la posición de la pelota para un tiempo de 1.0 segundos? Vamos a calcular la X y la Y aquí para ese tiempo. ¿Cuántos segundos tarda la pelota en el aire? Son las 4 preguntas. Muy bien, aquí tenemos el caso de un jugador de fútbol que patea una pelota y esta sale disparada con una velocidad de 15 metros por segundo y con un ángulo de inclinación de 25 grados, es decir, el disparo fue hecho con este ángulo. Y vamos a responder 4 preguntas en este problema, pero antes de entrarnos con las preguntas del problema, vamos a descomponer la velocidad inicial, esa de 15 metros por segundo. Formamos un triángulo rectángulo con sus dos componentes, es decir, la parte horizontal y la parte vertical, es decir, que esta velocidad, esta pelota lleva una velocidad hacia enfrente y hacia arriba, es decir, una velocidad inclinada. Entonces, ¿cómo nos calculamos? Pues ya tenemos las primeras formulitas que pusimos aquí, ¿no? Son las dos componentes de la velocidad inicial. Velocidad inicial por el coseno, nos quedan 13.59 metros por segundo. La X y la Y, 6.34 metros por segundo. Entonces, ahora sí, nos continuamos con las 4 preguntas. En el inciso A, nos piden encontrar el alcance máximo. Bueno, no nos confundamos con la palabra de alcance máximo. Esta fórmula de alcance la vamos a utilizar solamente cuando el ángulo sea de 45. Este ángulo es de 25, así que la vamos a usar. De hecho, la fórmula original es esta. Esta es una simplificación nada más cuando el ángulo es de 45. Entonces, en este caso no es de 45, es de 25. Así que podemos usar la fórmula. Vamos a usar la primera fórmula para encontrar el alcance. Y pues va a ser de manera directa, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer aquí. La fórmula es entonces la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta entre G. Muy bien, sustituidos los datos en la fórmula, pues tenemos aquí la velocidad inicial, que son los 15 metros por segundo, es la velocidad inicial, al cuadrado. Elevado al cuadrado, entonces esos 15 metros por segundo lo vamos a elevar al cuadrado. Y aquí dice seno del doble ángulo, o sea, seno de 2 teta. Entonces aquí sería el seno de 2 por 25, porque el ángulo vale 25. El ángulo vale 25, entonces sería seno de
seno de 50. O sea, no vayan a cometer el error de obtener el seno de 2 y luego multiplicarlo por 25. No es así. Se multiplica 2 por 25. A eso se le obtiene el seno, es decir, sería el seno de 50 grados. El seno de 50 grados multiplicado por los 225 metros sobre segundos cuadrados. ¿De dónde se obtuvo este 225? Pues del cuadrado de 15, ¿verdad? De 15 al cuadrado nos da 225. Entre la G, la gravedad, la aceleración de la gravedad, nos queda 17.59. El alcance obviamente se mide en metros. ¿De dónde salen? Pues arriba tenemos metros cuadrados sobre segundos cuadrados y abajo metros sobre segundos cuadrados. Aplicando la ley de la regla para dividir quebrados, pues el producto de los extremos se coloca como numerador, es decir, en la parte de arriba, producto de los medios como denominador en la parte de abajo. ¿Y qué tenemos? Pues aquí estos segundos cuadrados se cancelan con estos segundos cuadrados y el metro que queda aquí abajo con uno de los dos que están aquí arriba. Entonces, ¿qué nos resulta? Metros. 17.59 metros nos queda al final, de todo, ¿no? Entonces, estos pues son las unidades. Muy bien. Entonces ahí queda la primera pregunta. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza o cuál es la elevación máxima que alcanza la pelota? Se refiere pues a la H, que tengo aquí trazada. Es la máxima elevación que alcanza la pelota. La fórmula pues la tenemos aquí directa, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo entre 2G. Así que la velocidad inicial, acuérdense que son 15 metros por segundo. Y el seno de 25 lo vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Y 2 por 9.8, ¿qué nos queda? 15 al cuadrado nos quedó 225 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y el seno de 25 pues es 0.4226. Eso hay que elevarlo todavía al cuadrado, ¿verdad? Porque dice al cuadrado. Entonces, y abajo pues 19.6, que es la multiplicación de 2 por 9.8. Bueno, esto al cuadrado pues ya nos queda 0.1786 por los 225 que ya teníamos. Ese resultado de eso, entre 19.6 nos queda 2.05 metros. Acuérdense que la altura se mide en metros. ¿De dónde sale? Pues igual que en el inciso A, son las mismas unidades. Tenemos metros cuadrados sobre segundos cuadrados arriba y abajo metros sobre segundos cuadrados. Para dividir quebrados, multiplicar los extremos y se coloca la parte de arriba, nos quedan metros cuadrados, segundos cuadrados en la parte de arriba, ¿no? Entonces, cancelamos unidades arriba y abajo, cancelamos los segundos cuadrados con los segundos cuadrados y el metro que queda abajo lo cancelamos con uno de los dos que están arriba, ¿no? Acuérdense que metro cuadrado es metro por metro, ¿verdad? Metro por metro, así que de abajo pues nos quedaban metros, así que se eliminan metro por metro y quedan metros. Bueno, esa es la máxima altura que alcanza la pelota. Tercer pregunta, dice, ¿cuál es la posición de la pelota para un tiempo de 1.5 segundos? Es decir, cuando ya recorrió 1,5 segundos, ¿en qué posición se encuentra la pelota? ¿Cómo determinamos la posición? Pues calculando la distancia X que ha recorrido, o sea, la distancia horizontal que ha recorrido y a qué altura se encuentra en ese tiempo, es decir, X y Y. Y es la posición vertical en cualquier momento. Por ejemplo, si tuviéramos un punto cualquiera, pues estaríamos hablando de la Y y la X. Es decir, la distancia horizontal recorrida en 1.5 segundos y la distancia vertical recorrida, es decir, las coordenadas X, Y. ¿En qué posición se encuentra la pelota cuando transcurrió 1.5 segundos? Eso lo vamos a averiguar ahorita. Muy bien, la tercera pregunta es la posición de la pelota cuando ya transcurrieron 1.5 segundos, o sea, un segundo y medio. La posición de la pelota pues, se refiere a las coordenadas X, Y, o sea, a qué distancia horizontal y a qué elevación se encuentra la pelota cuando ya transcurrió ese tiempo. Eso lo tenemos aquí, la posición X, Y, pues con estas dos formulitas la podemos calcular directamente, ¿no? Entonces, la primera, la X, pues es Bx por T. Es decir, la Bx es la componente inicial de la velocidad, componente horizontal inicial de la velocidad, vale igual en todo momento, eso no cambia.
La que sí cambia es la Y, ¿no? Entonces, en este caso, pues es la X. Cuánto vale la componente horizontal de la velocidad inicial? Pues vale 13.59. O sea, de los 15 metros por segundo, la parte que no cambia es la horizontal, 13.59. Así que por 1.5, pues nos quedan 20.4 metros. Se cancelan los segundos, quedan metros. La Y, pues con la otra fórmula, ¿verdad? B y Y por T por G por menos GT cuadrado sobre 2, es decir, la componente vertical de la velocidad inicial, que la calculamos aquí previamente, acuérdense, por el tiempo menos lo que nos resulte de multiplicar la gravedad por el tiempo cuadrado sobre 2, aquí lo tenemos, 6.34 es la componente vertical, por el tiempo menos lo que resulte de este término, ¿no? 1.5 al cuadrado nos queda, bueno, aquí lo tenemos, lo puse dos veces, 1.5 al cuadrado nos queda 2.25 segundos cuadrados, ¿no? Esos segundos cuadrados se eliminan con los segundos cuadrados que tenemos acá y nos van a quedar metros también. De este lado tenemos 9.51 metros y lo que nos resulta de acá es menos 11.025 metros. La resta nos queda menos 1.51 metros. Ahora sí, observemos dónde se encuentra precisamente la pelota cuando ya transcurrió ese tiempo. Muy bien, observemos lo siguiente. La posición de la pelota cuando ya transcurrió 1.5 segundos es una distancia x de 20.4, y la distancia vertical está a la altura de menos 1.51. Como es una altura negativa, pues en vez de medirla hacia arriba, pues sería hacia abajo. Total, el alcance, el máximo que tuvo el disparo es de 17.59, fue lo primero que calculamos en el inciso A, recordando eso. Sin embargo, la coordenada X para un tiempo de 1.5 nos dio 20.4, es mayor que 17.59. Entonces significaría que eso pudiera ocurrir siempre y cuando la pelota, al llegar al plano horizontal, o sea, al llegar al suelo, pues siguiera bajando todavía. ¿Eso cómo sería posible? Pues si esto fuera una plataforma así más o menos, y que el disparo fuera así, ¿no? O sea, para que pudiera seguir cayendo la pelota. Solamente así podría ser posible, ¿no? ¿Sí estamos más o menos comprendiendo? Bueno, aquí esa sería la X de 20.4 y pues solamente así en la vida real pudiera ser posible, ¿no? Si se trata de un terreno así plano, pues no es posible que que en ese tiempo pues la pelota pueda alcanzar esta distancia de 20.4. ¿Por qué? Porque cae antes, ¿no? Toca este punto antes del 1.5. ¿Cómo lo sé? Pues porque el máximo alcance que tiene es de 17.59. Entonces, cuando la Y, la coordenada Y, o sea, nos dé negativa, significa que el proyectil rebasó la línea horizontal, o sea, siguió cayendo, pues. Muy bien, entonces esa sería la tercera pregunta. Muy bien, la cuarta pregunta es, ¿cuánto dura la pelota en el aire? En otras palabras, ¿cuánto dura la pelota desde que es disparada hasta que regresa a la posición de disparo? ¿Cuánto dura la pelota en subir y bajar? Pues, si fue disparada desde esta posición, entonces el tiempo que vamos a calcular con esa fórmula es el tiempo que tarda en subir y luego bajar a la misma posición de disparo, ¿verdad? La fórmula pues está directa, también es 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo. Aquí 2 por 15 son 30 metros por segundo. Seno de 25.4226 entre 9.8, 1.3 segundos nos dio. ¿De dónde salieron las unidades? Pues tenemos metros por segundos arriba y abajo metros sobre segundos cuadrados. Aplicando la regla para dividir quebrados, extremo por extremo, nos queda metros segundos cuadrados arriba y los medios metros segundos abajo. Segundos cuadrados pues es segundo por segundo, de tal manera que nos queda
Metro con metro cancelamos, segundo con segundo cancelamos y nos quedan segundos. Bueno, analizando este resultado, vemos entonces que el tiempo que dura en el aire, que es el tiempo medido desde el punto de lanzamiento hasta que regresa a la misma posición de disparo, o sea, hasta aquí. Tuvo un alcance de 17.59 metros. El tiempo que transcurrido fueron de 1.3 segundos. La pregunta que resolvimos en el inciso C era la posición de la pelota para un tiempo de 1.5 segundos. Como el tiempo que estamos considerando aquí es mayor que el tiempo que dura la pelota en el aire, pues la única manera pues, de que pudiera ocurrir que siguiera avanzando la pelota, pues sería que el terreno estuviera como sacado, o sea, que estuviera truncado, es decir, que tuviera un vacío de tal forma que pudiera seguirse moviendo la pelota, ¿no? Bueno, si no es así, pues entonces sería imposible de que al 1.5 segundos que pasaría, pues que la pelota ya estaría en el suelo, ¿no? O sea, ya no sigue avanzando, pues estaría aquí en el suelo. Entonces ahí quedaría resuelto el problema y aquí está el análisis pues, de los resultados. Problema número 2, dice así. Un cañón lanza proyectiles con una velocidad de 200 metros por segundo. ¿Cuánto debe medir el ángulo de elevación del disparo para batir un blanco que se encuentra a 1200 metros de distancia? Muy bien, problema número 2 se trata de un cañón que lanza proyectiles con una velocidad de disparo de 200 metros por segundo, así lo dice el problema. Y la pregunta es, ¿qué ángulo de elevación se le debe dar al cañón para que batir un blanco que está exactamente a 1200 metros de distancia? Es decir, que tenga un máximo alcance de 1200 metros, ¿no? Entonces, son dos datos que tenemos, la velocidad inicial, que es la velocidad de disparo, y el alcance que queremos que tenga. Así que vamos a encontrar el ángulo. Entonces, con esos dos datos, alcance y velocidad inicial, pues podemos usar la primera fórmula, ¿no? La fórmula de alcance. De ahí tendríamos que despejar el ángulo. Entonces vamos a tener que la G la pasamos del lado izquierdo multiplicando y la formulita nos va a quedar de esta manera, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta. Si la velocidad inicial, la cual está multiplicando al seno, la pasamos del lado izquierdo, pasaría dividiendo. Así que nos queda esto sobre la velocidad inicial al cuadrado. Y aquí sería el seno. Y encontremos primero el seno, ¿no? Ya sustituimos los datos para saber cuánto vale el seno y luego ya de ahí deducimos el ángulo. Muy bien, entonces ya despejaba el seno de 2 teta, sustituimos la gravedad del alcance y la velocidad cuadrada. Entonces aquí arriba es gravedad por el alcance, nos da 11.760. Aquí metro por metro, pues es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Que está aquí, ¿no? Entonces 200 metros por segundo elevados al cuadrado son 40.000 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque también se eleva al cuadrado las unidades. Y ya no tenemos estas dos cantidades y vemos que las unidades se repiten arriba y abajo, son las mismas unidades, por lo tanto se cancela y queda sin unidades. Eso es, la división nos resulta .294. Si queremos saber cuánto vale el ángulo es 2 teta, ¿eh? Entonces es inverso seno de esa cantidad, nos queda 17.1 grados. O sea, 2 teta es igual a 17.1 grados. Ahora si ese 2 lo pasamos dividiendo del otro lado, pues ya que está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda 8.5 grados. Así que el ángulo que se le tiene que dar, el ángulo de inclinación que tiene que tener el cañón para que alcance los 1200 metros con esa velocidad de disparo, pues es 8.5 grados. ¿Cuál sería el máximo alcance que pudiera tener este cañón? Pues, si esa fuera la cuestión, pues el máximo alcance que pudiéramos lograr con ese cañón, tendríamos que darle un ángulo de 45 grados, ¿sí se acuerdan de eso? Si le damos un ángulo de 45 grados, obtendríamos obviamente el máximo alcance que pudiera tener el cañón. Hasta allá. Aquí sería nada más, sería utilizar la fórmula esta que está acá. Si quisiéramos saber el máximo alcance, pues sería la velocidad inicial al cuadrado entre 9.8, que serían de BI son 200 elevado al cuadrado. Tendremos 40.000 aquí, ¿verdad? Entre 9.8
40.000 entre 9.8. Si quisiéramos el máximo alcance del cañón, recordando esta formulita, si quisiéramos saber cuánto es lo máximo que puede alcanzar, la máxima distancia que puede alcanzar, pues sería con esa formulita, ¿no? Pues entonces sería aquí, si quisiéramos saber el máximo alcance, es velocidad inicial al cuadrado entre g. Esto nos quedaría como, si la velocidad inicial es 200, elevado al cuadrado nos da 40.000, ¿no? Entre los 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Tendríamos un alcance máximo con ese cañón, disparando así de esa manera, de 4.081.6. Va de nuevo. Si quisiéramos tener encontrar el máximo alcance que podemos lograr con este cañón disparando con esa velocidad, pues tendríamos que utilizar la fórmula de alcance máximo. Eso ocurre cuando el ángulo es de 45, ¿no? De 45 grados. Entonces, pues sería velocidad inicial elevada al cuadrado, son 40.000 entre 9.8, 4.081.6. Obviamente el alcance que tenemos aquí de este problema nos piden 1200. Y para que la bala llegue a 1200 metros se requiere un ángulo pequeñito de 8.5 grados, ¿verdad? Si le diéramos 45, bueno, repetir, alcanzaría los poquito más de 4 kilómetros, ¿no?